Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte BZ. El saludo cordial, estimados televidentes en Todo Deporte Noticias. Estamos de regreso con más de la información que a usted le interesa, en este caso con invitado clase A, Luis Fernando Suárez Guzmán. Bueno, usted lo ha visto al filo de la línea divisoria del terreno de juego, del área técnica y demás. Así es, el director técnico de la selección absoluta de nuestro país, de origen colombiano ante todo, don Luis, pues bienvenido a Todo Deporte Noticias, esta producción que obviamente muy seguida por las personas. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Gracias a usted y dicho sea de paso, gracias al Departamento de Prensa y Comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol por las facilidades para llevar a cabo esta conversación. Don Luis Fernando, bueno, ya vamos a entrar en detalle formalmente de lo que la gente pues quiere saber, obviamente el repechaje contra Nueva Zelanda y demás. Sin embargo, me interesa sacarlo de ese letargo, de esa presión. Echemos el cassette hacia atrás, hagamos un flashback. Usted tuvo una época como futbolista, de hecho, fue jugador de fútbol en la década del 80 al 89, siendo el Atlético Nacional, ese equipo con distintivo verde en Colombia, el equipo en el cual usted debuta y con el que se retira. Dicen, lo que pude leer, usted se le daba bien siendo como defensa, así como mediocampista. ¿Cómo era Luis Fernando Suárez en calidad de futbolista? Muy común y corriente. El corte mío era defensivo, básicamente. Usted bien dice, yo pues empecé de defensa central, terminé como un volante de contención. Dentro de todas las cosas que creo que un poco lo que me llevaron a que yo tuviese un relativo suceso bueno, de estar en un equipo con una muy buena capacidad y que logró algo importante en Colombia, que fue la primera vez que se consiguió para el país un campeonato de clubes como la Copa Libertadores de América. Fue que ponía mucho cuidado en todo ese sentido y buscaba tratar de magnificar mis 3 o 4 virtudes que tenía y esconder las 5.000 defectos que tenía. O sea que básicamente es eso, hacer como muy bien hechas las cosas. Creo que también tener un buen discurso para decir determinadas cosas que en determinado momento le podía gustar al grupo con que yo estaba. Bueno, creo que fue una linda experiencia y que creo que fue bien aprovechada. Don Luis, de acuerdo con los registros, usted pues tuvo la oportunidad de jugar 200 partidos como futbolista profesional y en ese periodo, en ese lapso, concretó 3 goles. Trayéndolo a nuestro país es un estilo Gilberto Martínez, defensor, aguerrido, corajudo, sin embargo no se le daba tanto el gol, sin embargo, bueno, pues tiene pues historias, cientos por contar a nivel y dentro del terreno de juego en calidad de futbolista. Yo no creo que tantas dentro de la cancha. Básicamente mi experiencia como futbolista creo que hoy la puedo contar respecto a lo que en determinado momento podía haber generado como en los entrenamientos, lo que tenía que haber pensado como entrenador, de lo que aprendí y mucho, en mucho sentido de gente desde el inicio, desde que empecé con Osvaldo Subeldía, que fue mi primer técnico, hasta cuando terminé, que fue con Maturana. Lo único que hice fue aprender de ellos y creo que hay muchas cosas en las cuales si uno hubiese sido jugador de fútbol, pues lógicamente no y todas esas vivencias con los que viví ese fútbol, hoy creo que un poco o mucho la estoy sacando a relucir en este cargo de entrenador. Don Luis Fernando, se me adelantaba usted un poco y precisamente llegamos a ese punto respecto a lo que es esas horas vuelo, ese recorrido que le ha permitido vivir el fútbol. En esa época, puntualmente siendo campeón de la Copa Libertadores 1989, ese Atlético Nacional con jugadores súper connotados como René Higuita, como Andrés Escobar, como un goleador particularmente Albeiro Usuariaga, y ellos junto a usted dirigidos por Francisco El Pacho Maturana. Es ahí donde comienza precisamente ese vínculo, esa afinidad con el popular Pacho. Sí. Pues yo creo que el que más ve cosas de mí, sobre todo hacia futuro, es Francisco.
creo que lo más importante de mis vivencias cuando empecé a trabajar con él, primero como jugador y después como asistente de él, fue el que él me haya enseñado todo lo que tenía que aprender, no solamente en la cuestión. Creo que lo mínimo era ni siquiera la parte táctica y la parte estratégica, era importante, pero de lo que más se aprende es de la relación, de lo que más se aprende es cómo tratas a una persona. Bueno, creo que si hay alguien que te pueda decir cómo hacerlo es Francisco Maturana, y tuve afortunadamente un profesor al lado 24/7, y creo que pues para mí eso fue vital para todo lo que pude conseguir después. Un periodo de 2 años transcurrieron siendo usted asistente técnico de don Fernando, o don Francisco más bien, siendo asistente técnico en la selección de Ecuador, y posteriormente también llega ahí respaldándolo como asistente al cuadro de Millonarios. ¿Cuánto se le exprime, cuánto se le extrae de conocimiento hoy, obviamente actualizado de su parte, más lo que obviamente le propicia la Federación Costarricense de Fútbol para pues precisamente lograr el objetivo que se tiene? Yo creo que estas son etapas que uno tiene que ir quemando, y me parece que en ese sentido lo mío fue bien llevado en determinado momento. Yo creo que había que, cuando se dio la situación esa de ser entrenador de fútbol, se dio de una manera medio accidental. Yo todavía jugaba fútbol cuando empecé como asistente técnico de una selección juvenil, una sub-20 que estuve en un suramericano y que después estuve en un mundial de Arabia Saudita. Yo todavía era jugador, y creo que un poco esa situación fue acelerar un proceso de aprendizaje respecto a ser entrenador, que después me llevó a saber que nada sabía y que tenía que aprender muchas cosas. Bueno, del 89 hasta 1999, 10 años, yo estuve en la labor de eso, de ser asistente técnico. Ahí tenía una etapa de aprendizaje que me llevó después a pensar en que en determinado momento ya estaba un poquito más seguro respecto a que ya podía dirigir un equipo, ya podía ser entrenador de un equipo. Don Luis, ustedes o tiene afinidad con los números indiscutiblemente. Hoy las matemáticas nos tienen pues 50 y 50 de cara a la Copa del Mundo en Qatar. Pocos quizás saben, usted estuvo llevando cursos o formalmente en una casa de estudios superiores, en una universidad, llevó o cursó 4 años la carrera de contabilidad. ¿Qué despierta su interés? ¿Por qué los números? ¿Por qué el gusto por precisamente esa afinidad? Bueno, ya eso es una... Yo no sé si son los números, para mí más que los números, lo que más me mueve es la universidad. ¿Y por qué razón? Por una fácil, porque en la universidad es donde aprendes y donde entrenas la mente, donde te expanden la mente. Yo creo que en ese sentido sí tuve mucha fortuna. Fortuna no, yo tuve 2 padres que lo único que querían era que yo estudiara, pero después me apoyaron en muchas cosas. Bueno, y estudié en una escuela pública, donde desde la primera profesora en primaria, Lucero, me enseñó a pensar. Después, cuando estuve en el liceo, cuando estaba estudiando secundaria, mis profesores todos eran incluso autores de los libros que yo supuestamente aprendía, que yo leía. O sea que también hubo un montón de cosas donde no era memorizar, sino pensar. Luego, cuando entré a la universidad, igual. O sea que si hay algo que, bueno, junto con la experiencia de Maturana, creo que tenía algo más adelantado, que era la universidad. A mí me abrió la mente. Entonces, uno como entrenador de fútbol no tiene que estar pensando tanto en saber una estrategia, sino en cómo elaborar de diferentes estrategias, en cómo responder a determinadas cosas y después cómo relacionarse. O sea que para mí el colegio y la universidad es más importante. Por eso pienso mucho en que los jugadores deberían de tener mucha más posibilidad de hacerlo. Yo siempre pienso en que lo primero para un chico que está empezando a trabajar en cualquier categoría, sub-10, sub-12, sub-14, los mejores entrenadores tienen que estar en esas etapas.
y son los que tienen que empezar a enseñar a pensar de cómo se juega el fútbol. El talento está ahí, pero no eres capaz de desarrollarlo porque no tienes un entrenador o un profesor que te lo enseñe. Don Luis, damos el salto ya al ámbito netamente profesional de grandes ligas. El año 2006, puntualmente en la Copa del Mundo en Alemania, usted tiene ya un contacto directo con Costa Rica, enfrentándole usted en calidad de director técnico de la selección ecuatoriana, inclusive en esa Copa del Mundo en Alemania, precisamente con el grupo donde estaba el anfitrión, usted logra llevar a esa representación en su momento a clasificar a una segunda ronda y pues infortunadamente ya luego quedan eliminados ante Inglaterra. No así satisfecho, pues se le brinda la oportunidad, se capacita, los hermanos hondureños o catrachos le brindan la oportunidad para que en Brasil 2014 también usted les dirija en una Copa del Mundo. Obviamente no llega a usted y ya todo está listo, sino que precisamente fue fraguando ese resultado. ¿Cuánto se adquiere a nivel de entendimiento, de aprendizaje, de interiorización, el ya estar dirigiendo de un club de fútbol con el que tiene contacto diario a una selección en una gran fiesta como lo es una Copa del Mundo, don Luis? Yo creo que es diferente el perfil y un poco se tiene que separar. Pues hay entrenadores que no tienen ningún problema en manejar un club con tanta satisfacción como una selección, pero en los dos hay que ser diferentes, ¿sabes? Porque en uno eres un manejador de todo el día, del día a día, de estar conversando con los jugadores constantemente, de ver su evolución diaria, y en la otra es imaginarse cosas, básicamente, que es el de ser seleccionador. Visualizar, mirar qué determinadas estrategias y qué jugadores en determinado momento son los que uno cree que son los que te puedan llevar a sostener eso que visualizaste. O sea que hay que ser, yo creo que la palabra lo dice, el perfil del técnico de la selección es saber seleccionar, manejar no solamente una buena estrategia, sino saber quiénes son los que podrían manejar esa buena estrategia. Y el del club es un entrenador del día a día que es totalmente distinto, o sea que básicamente es unas circunstancias que son distintas. Para mi gusto hay que separarlas, pues, eso creo yo. Dentro de lo que yo he podido hacer, he manejado las dos cosas, pues afortunadamente se ha podido responder bien en esta cuestión de ser seleccionador. Sin embargo, a nivel de selección, pues se tiene toda la representación y el peso, si se quiere bien entendido el término, de un país completo, ¿no? No es peso, es presión, y eso hay que saberlo vivir. Yo no puedo hoy pedir cosas distintas a eso, yo no puedo hoy lamentarme porque haya una crítica cada vez que juguemos un partido mal. Yo no puedo decirle, no, hablen siempre bien de los jugadores, hablen siempre bien de mí, porque eso es una cuestión normal. O sea, que la crítica viene, se entenderá, a veces es de una manera donde puede ser respetuosa, a veces será o lo creerá uno irrespetuosa, pero después de ahí no queda sino seguir adelante. Viajamos hacia su país, puntualmente al Atlético Bucaramanga, ese club previo en el que usted estuvo antes de llegar o firmar o llegar a un acuerdo, en fin, con la Federación Costarricense de Fútbol. ¿Qué pasa por su mente cuando formalmente ya se establece una línea de comunicación y se entera que Costa Rica quiere mis servicios? ¿Se ilusiona? ¿Sentía algo de presión de dejar de lado al Atlético Bucaramanga? Pues sabía lo que significaba dar el salto una vez más a una selección. Contarle un poco a los televidentes qué interiorizó, qué pensó respecto a esa nueva oportunidad que le brindaba el fútbol ahora a nivel internacional nuevamente. Bueno, yo soy de las personas que pienso que las cosas uno nunca las puede idealizar, nunca puede ilusionarse con algo, sino en el momento que se concrete alguna situación y si se valora en ese momento, cuando ya hay un ofrecimiento que es positivo, pues se puede tomar una decisión. Cuando hay un ofrecimiento ya claro, específico respecto a la posibilidad de trabajar con la selección por parte de la Federación de Costa Rica, pues yo ya lo valoro y le digo, cuando sopeso las dos posibilidades de estar en un club como Bucaramanga versus una selección que va a pelear
posibilidad de clasificar a un mundial, pues lógicamente opto por esta última. Soy consciente que en determinado momento pues eso puede generar pues, muchas situaciones, el cual dejar un equipo que en ese momento pues tenía alguna ilusión conmigo, pero lógicamente tenía que buscar de alguna manera también sentirme conmigo a gusto, y por esta razón tomé la decisión de aceptar la federación, primero renunciar a Bucaramanga y de aceptar el ofrecimiento de la selección. ¿Qué expectativas traía? ¿Imaginó, pensó, vislumbró que la octagonal se iba a complicar tanto, don Luis? ¿O así, sin llegar a usar un lugar común, es que así son las eliminatorias? No, a ver, si me traen aquí a 3 o 4 meses de empezar una eliminatoria es porque había problemas. Yo sabía lo que venía. Yo sabía que había una selección que hacía 2 años que no ganaba a nivel internacional ni un solo partido. Si determinadamente hubo cambio del cuerpo técnico en un momento en que todo el mundo estaba ya armado con sus cuerpos técnicos, es porque había alguna situación que mejorar. O sea que yo sabía que venía a buscar de alguna manera solucionar cosas. Cuando a uno lo tratan o lo llaman a esto, es que uno debe ser consciente de que también hay que tomar decisiones drásticas en determinado momento. Que no fueran, pues lógicamente que no lesionaran a nadie, pero que en determinado momento era hacer cosas distintas y había que saber qué cosas distintas había que tomar como decisiones. Bueno, se hizo de pronto una revisión de alguna situación de jugadores, nos obligamos de pronto a acelerar algún proceso, algunos jugadores que están muy jóvenes y afortunadamente respondieron. Había que no descartar nada por nada, como por ejemplo todo el mundo decía aquí que había que descartar a Brian y a Celso, sabiendo que todavía para mí podían responder. En fin, yo creo que era tomar decisiones. Afortunadamente creo que hasta ahora han sido relativamente buenas. Don Luis, se jugaron un total de 14 partidos en la fase octagonal. Hubo 2 resultados en particular en casa, una igualdad ante Jamaica a 1 y una derrota ante México en casa, que se supone el equipo local debe siempre triunfar, ¿no? Cuando se busca un objetivo en común o un objetivo particular. Al margen de esos resultados que no fueron lo que se había planificado, para lo que se había trabajado, sumándole posteriormente derrotas como pues ocurrida en Estados Unidos, en algún momento, don Luis, y con mucho respeto obviamente lo hago, pero estoy convencido de que la afición quiere saber, por su mente pasó la idea de decir no, hasta aquí, no va más, prefiero hacerme a un lado, o siempre creyó en dar ese dedo de pecho, en ponerle el pecho a las balas y apechugar lo que se viniera? Yo creo que ya la respuesta se la dije hace 2 minutos cuando le contesté la anterior pregunta. Yo sabía que venía, o sea que no pensé en renunciar. Vamos siguiendo con eso. Usted mencionó 2 jugadores claves, referentes indiscutiblemente por lo que se hizo en la Copa del Mundo en Brasil. ¿Cuánto han marcado precisamente el calmar las aguas, si se quiere, el llevar esa voz cantante a la parte interna del camerino, esos 2 que usted mencionó, aunado al guardameta Keylor Navas? ¿Cuán importante es tener figuras relevantes y también que llamen a la calma en momentos donde pues, se puede perder el rumbo precisamente? No, creo que es importante que todo el mundo esté consciente de que para dónde va, y yo creo que yo creo que la transparencia y la honestidad y un montón de valores van 2 vías. Y creo que eso es lo que yo recibí de esos 3 que usted menciona, porque son los que más se mencionan hoy. Pero tengo que mencionar a todos los demás. Los que en determinado momento estuvieron por un ratico, y a los que están ahora. Porque todos buscaron de alguna manera ser transparentes en todo esto. Y lo que buscaba yo era básicamente hacer igual, lo mismo. Lo que pasa es que se vuelve mucho más noticia el que uno hable de estos 3. Porque lógicamente siempre se da esa situación de estar diciendo cosas respecto a lo que pudo haber ocurrido en una determinada situaciones que ni siquiera son de fútbol. Pero yo sí quiero valorar no solamente a esos 3, tengo que valorar a Calvo, tengo que valorar a Waston, tengo que valorar a Campbell, tengo que valorar a todos los que en determinado momento están ahí, estuvieron y que nos han ayudado a conseguir esto.
Hace poco me encontré con Giancarlo, con Pipo, hace 2 o 3 días me encontré con él. Y nos saludamos y le dije gracias. Y él hizo medio cara de, ¿por qué? Porque usted fue parte de esto. Cuando yo llegué, Pipo estaba, él estuvo incluso buscando de alguna manera solucionar situaciones que teníamos que mejorar a la interna y él fue uno de los personas importantes para mejorar esa situación. Una parte de la clasificación, si se da, también es de Pipo. Importante dar esos méritos, esos créditos como se debe. Don Luis, ¿cuánto vino a colaborar, a contribuir a, si se quiere, alivianar un poco la carga de la comisión técnica? En algunos casos muy criticada, en algunos casos muy aplaudida, por ahí conformada por el señor Ángel Catalina, el señor Jafet Soto y otros 2 miembros más. ¿Cuánto le ayudaron a usted a nivel de toma de decisiones? Muchísimo en muchas cosas. La toma de decisiones es mía solamente, eso sí, pues, pero en lo demás, en el consejo, en el apoyo, en el de estar tirando para el mismo lado todos, en buscar de alguna manera que los clubes que ellos representaban y todos los demás también se nos unieran para poder conseguir lo que se pudo conseguir, los microciclos de trabajo, el que en determinado momento se aplazaran partidos porque había una prioridad que era la selección. El estar siempre al lado en determinado momento apoyando, parece que es lo más importante. Creo que eso es vital pensarlo. Si hay algo que se hizo bien, fue haber nombrado gente que está teniendo siempre todas para el mismo lado y que afortunadamente coincidíamos en muchos pensamientos. Restan pocas fechas para concluir el torneo clausura, al menos en lo que es la fase primera en cuanto a la clasificación. Ahí va a haber un impasse. Precisamente que se llegó a un acuerdo entre la Federación, la UNAFUT y demás. Ese es el tipo de ayuda que verdaderamente atesora, que valora Luis Fernando Suárez versus el a veces hablar de más y no hacer tanto. Yo creo que lo que más se ha hecho hoy, después de que había un momento en que la gente no pensaba que se podía clasificar, es que hubo gente que metió el hombro para que esto funcionara de una manera distinta, empezando por el presidente. El presidente fue lo suficientemente audaz y valiente como para decir, bueno, esto tenemos que hacerlo de una manera distinta, y después él fue el que pensó en esa comisión, después con toda la idea de la comisión, de qué manera podríamos manejar microciclos de trabajo, y eso, pues lógicamente había que hablarlo con la UNAFUT, había que buscar la manera de que los presidentes y la gente de la comisión, del comité ejecutivo también nos apoyara. Todo eso va en un camino de político complicadísimo y sin embargo se pudo lograr. Ya después lo único que le queda a uno como miembro de un cuerpo técnico, como jugador, es responder. Si nos dan esto, hay que responder de una manera distinta. Bueno, afortunadamente hasta ahora hemos respondido de una manera diferente. 14 de junio está debidamente programado y por ende establecido el repechaje ante Nueva Zelanda. De manera jocosa de su parte, porque usted tiene también esa particularidad, tiene un lado risible, si se quiere. Manifestó días atrás a unos colegas que si nos enfrentábamos en rugby, posiblemente los neozelandeses nos iban a ganar, pues no es un deporte natural nuestro. Sin embargo, afortunadamente para nuestros intereses, es en fútbol que nos vamos a enfrentar. ¿Qué ha interiorizado, qué ha analizado a grandes rasgos de esta selección neozelandesa que, pues, vamos, en el papel Costa Rica debería clasificar a la Copa del Mundo? Sin embargo, bueno, hay que respetarlos también. No solamente respetarlos, es saber que ellos juegan bien. A ver, nosotros nunca jugamos rugby, por eso nos pueden ganar. Ellos juegan fútbol, también nos pueden ganar. Es así de claro. Y en eso hay que ser conscientes de que también nosotros tenemos mucho por mejorar. Yo creo que lo más importante hoy, o la palabra más importante para mí hoy, es respeto. Respeto para un equipo que es bueno y que nosotros tenemos mucho por hacer. Que si nosotros clasificamos, lo tenemos que hacerlo después de jugar el partido, no antes. Los partidos nunca se ganan antes, se ganan después de jugarlos. De lo que ha podido observar, don Luis, y comentar con su analista de video y asistente técnico y demás,
¿cómo contrarrestar? ¿Cómo precisamente sostener a esa Nueva Zelanda? ¿Con un sistema, con futbolistas en particular? ¿Qué decir? Nada, en este momento nada. Muy bien, perfecto. El viaje, que fue prácticamente un viaje express, flash, se terminó el juego ante Estados Unidos, móntese al avión, tráigame el pasaporte y vámonos para Qatar, porque se venía en cuestión de horas el sorteo hacia la Copa del Mundo. El poder estar en el sorteo de la Copa del Mundo, obviamente con ya las selecciones que están 100% clasificadas y saber que se está con un pie adentro, sin embargo hay otro que está del lado atrás de la línea. ¿Qué sensación le generó, don Luis, a usted que ya lo ha hecho en otras 2 ocasiones con Ecuador y con Honduras respectivamente? Bueno, es lo mismo que usted dice, que sí es una parte de uno, pero que tampoco es tan propia, o sea, pero me parece que es una buena sensación. Esa fiesta es linda, aparte es un país distinto, exótico, o sea que el haberlo vivido me parece que todavía te da mucha más fuerza como para reafirmarlo ahora a mitad de este mes. Adicional a que pues obviamente es una especie de lobby futbolístico, ¿no? Pues se encuentra luminarias, entrenadores, colegas y demás representantes futbolísticos a nivel mundial, ¿no? Sí, es bueno vivir esa historia, esa sensación de estar al lado de gente que ha hecho mucho por el fútbol, lógicamente es bastante agradable. Seamos optimistas, como usted lo es y como lo son los líderes del grupo y como lo soy yo y un montón, o todos los costarricenses quienes nos observan, que se logre esa clasificación consumada ante Nueva Zelanda, sea por el marcador que sea empleando los jugadores que sea o el sistema cual fuere. ¿Qué pues planificaría o cómo afrontar ese grupo E que se vislumbra, vamos, fortísimo ante una selección asiática como Japón, ante una ex campeona del mundo como España, y ni que se diga, bueno, pues precisamente ante otra ex campeona como lo es Alemania? Sería grandioso volverle a enfrentar a una selección teutona, ¿no, don Luis? En este momento no estoy pensando en eso. Y básicamente por algo que le acabé de mencionar, por respeto. En este momento estoy pensando solamente en Nueva Zelanda. Me parece que es lo único que me debe manejar a mí para buscar la manera de ganarlo. Si me distraigo con pensar en que ya estoy clasificado, puedo tener después alguna mala noticia con lo más importante hoy. Única y exclusivamente es Nueva Zelanda. La afición muchas veces no razona analíticamente, sino que pues opina desde su perspectiva, desde su punto de vista. Y muchos han señalado que hay futbolistas que definitivamente no más en la selección. ¿Usted considera de que muere con los que tiene al día de hoy o por el contrario igual existe la posibilidad de que algún futbolista en el ámbito nacional o de los foráneos pueda pues precisamente colarse en esa lista final o bien de los convocados para ese microciclo de ese mes completo que se viene? Esto no es ninguna lista cerrada, ni para salir ni para entrar. La puerta siempre está abierta, o sea que miraremos cuál será la mejor evolución. Hay que evaluarlos todos los días. En esto no es lo que hiciste hace 2 o 3 meses, ni lo que hiciste bien o mal, sino cómo estás ahora. O sea, por esa razón yo nunca cierro una puerta. Don Luis, para concluir, para la afición, los seguidores de la tricolor costarricense, usted es un hombre pues, de demostrar lo que hace en el terreno de juego, no necesariamente de hablar mucho. Sin embargo, pues me interesa que sea usted que le pues, envíe un mensaje a los aficionados, a los parciales, a los fanáticos, si se quiere, de que pues, esto lo sacamos entre todo adelante, porque las buenas vibras también se perciben, ¿no? La cuestión siempre, la frase mía, puede ser de cajón, pero me parece que uno, con eso tengo que estar siempre consciente de que es la verdad. En esto no se puede estar pidiendo y no dando. Los jugadores hay que obligarlos a dar muchas cosas para después tengamos esas alegrías que por ejemplo tuvimos en el partido contra Canadá o contra Estados Unidos. O sea, no hay que pedir, hay que dar. Bueno, contundente, rígido, directo. Así es el señor Luis Fernando Suárez, el director técnico de la Selección Nacional Mayor costarricense, con quien hemos conversado
en esta oportunidad, gracias, dicho sea de paso, a las facilidades brindadas por el Departamento de Prensa de la Federación Costarricense de Fútbol. Es tiempo, estimados televidentes, en Todo Deporte Noticias, para ir a una nueva pausa. Al regreso vendremos con más de la información. Ya volvemos.